Ya, vamos a hablar hoy día de un término que muchos a lo mejor ya han escuchado, o la mayoría ya lo escuchó, y que es el tiempo Cronos y el tiempo Kairos. ¿Han escuchado hablar de esos dos tiempos? Ya, para quien no, igual voy a hacer la explicación. Y el tiempo Cronos es el tiempo que nosotros medimos, el tiempo que transcurre, que nosotros podemos medir en segundos, minutos, en horas, meses, años. Ese es el tiempo Cronos, ¿cierto? Y es el tiempo que nosotros utilizamos para poder medir las cosas. Y hay otro tiempo que nosotros podemos encontrar, que es el tiempo Kairos. Y este tiempo es el tiempo de Dios. Es el tiempo correcto en que deben suceder las cosas. El tiempo en que Dios ha preparado para que las cosas ocurran. ¿Ya? Entonces hoy día vamos a hablar del tiempo, pero el tiempo, no siempre cuando estemos hablando del tiempo vamos a estar hablando exactamente de lo mismo. A veces vamos a estar hablando de nuestro tiempo y a veces del tiempo del Señor. Yo traje aquí algunas citas bíblicas, hoy día no traje diapositivas. Y la primera cita bíblica es Isaías capítulo 55, versos 8 y 9. Les voy a ser honesta, sí estaba haciendo diapositivas, pero se me quedaron y no las mandé. Y después me di cuenta, no las mandé. Cosas que pasan, ¿ya? Pero no importa. Ya, entonces dice así, Reina Valera, tengo yo Reina Valera y esa, la Reina Valera actualizada, ya. Tengo, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Ya, quise empezar con esta cita bíblica, que no tiene la palabra tiempo dentro de ella, pero quise empezar con esta para poder hacer esta reflexión, de que muchas veces nosotros pedimos al Señor y le pedimos que el Señor haga nuestra voluntad, creyendo que nuestra voluntad es la mejor, que es lo mejor que puede pasar. Entonces a veces nosotros como que inventamos planes que en nuestra mente parecen súper bien y parecen súper buenos. Entonces nosotros vamos y presentamos este plan al Señor y le pedimos al Señor que ocurra ese plan, porque nosotros, me quedó bueno. Entonces nosotros vamos al Señor y le decimos, Señor, mira, yo vengo para pedirte que pase esto y esto, porque este es mi plan. Y está bueno. Pero el Señor está por el otro lado, escuchando nuestra oración. Y como el Señor conoce todas las cosas, y como acabamos de leer, el cielo está por sobre la tierra, y el Señor ahí está mirando y dice, está malo. ¿Ya? Porque el Señor es el que conoce todas las cosas. El Señor es el que conoce el mañana. El Señor es el que conoce nuestros pensamientos y el pensamiento también de los que nos rodean. El Señor es el que conoce todo lo que nosotros no conocemos. Entonces el Señor dice, no, si yo te cumplo ese plan, entonces vas directo al fracaso. ¿Ya? Porque si eso ocurre, entonces todo va a salir mal. Entonces el Señor dice, no, mejor yo esto no lo voy a cumplir así, porque yo tengo otros planes para ti. Entonces pasa que después decimos, pero ¿por qué el Señor no escuchó mi oración? ¿Por qué el Señor no cumple lo que yo le pido? Si yo le hice un plan, le entregué un plan de trabajo, una estrategia y el Señor no lo hizo. Entonces a veces nosotros pensamos, no, pero es que el Señor no me escucha. El Señor no me hace caso. Porque yo vengo a la iglesia, fui hasta la iglesia y yo dije, si el Señor me hace caso voy a ir a la iglesia. Y fui a la iglesia y no me hizo caso. Porque a veces la gente cree que puede como chantajear al Señor. Entonces dice, ya voy a ir a la iglesia el domingo para que el Señor me haga caso. Voy a ir a la iglesia el domingo para que el Señor cumpla mi petición. Pero en realidad nuestros pensamientos no son los pensamientos del Señor. No hay nada que nosotros le podamos ocultar a Él. Nosotros no lo podemos manipular al Señor, no lo podemos chantajear. A veces nosotros nos hacemos los locos y creemos que el Señor no se da cuenta. El Señor se da cuenta que a veces nosotros con nuestros actos como que queremos decirle, ya Señor, yo voy a hacer esto, pero siempre y cuando tú hagas lo otro.
porque nosotros queremos como ponerle pruebas, como chantajearlo. Pero el Señor es el que conoce exactamente todas las cosas. Dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Cuando leía esto me acordaba de algunas vivencias personales y de algunas cosas que a veces la gente dice o que la gente te entrega palabras que suenan como a una condena, ¿ya? Como yo le he contado algunas veces, yo le decía al Señor, a mí una vez hizo un milagro de sanidad en mi vida cuando yo era muy pequeña, tenía como 10 años por ahí. Y había una palabra del médico que dijo, no, ella nunca más va a poder hacer una vida normal, ¿ya? Nunca más va a hacer una vida normal, porque yo tenía una enfermedad que yo ahora entiendo más o menos de qué se trata, ahora que ya soy grande. Ya en ese tiempo no me entregaron como un diagnóstico, ya, y sí tenía las manos llenas como de llagas. Y me acuerdo que no podía jugar, que yo tenía como 10 años, tuve que ir al colegio con las manos vendadas algunas veces porque tenía pus, las manos llenas de pus. Y me dijeron, no va a poder nunca más jugar, no puede jugar como con tierra, no puede usar el jabón que usa el resto de la familia, porque va a tener siempre una piel demasiado sensible y no sé qué cosa. Tampoco había plata para comprar un jabón especial, así que siendo honesta, nunca tuve un jabón especial que yo recuerde. ¿Ya? Y nosotros vivíamos en el sur y jugaba con bastante tierra, la verdad. Pero el Señor me sanó, el Señor hizo un milagro en mi vida. Y esos pensamientos y esas palabras y esos decretos y esas como condenas que vinieron no se cumplieron. Porque los pensamientos del Señor no son nuestros pensamientos. Y porque Él tiene la última palabra. Y porque hoy día, años después, hoy día trabajo con mis manos ahí. Y el Señor ha podido también entregar sanidad incluso a través de ella. Así como también mis compañeros que están ahí, que yo me alegro mucho que tengo aquí al Sotero del Río representado. Que compañeros de trabajo, que una ola. Que el Señor ha podido usar nuestra profesión incluso para poder llevar sanidad a otras personas. Entonces, los pensamientos del Señor no son nuestros pensamientos. Yo me acuerdo cuando a la mamanita le dijeron, no, esto es un cáncer, sí o sí, esto es un cáncer. Mi mamá dijo, bueno, si es un cáncer lo que el Señor me mandó, el Señor poder tiene para sanarme. Pues. Y si el Señor no querrá sanarme, bueno, Él me llevará con Él. Pues y total, gracias a Dios por todos los años que me dio. Mi mamá estaba así, aparentemente muy tranquila, como ella lo decía. Pero me decía, pero yo tengo un Dios que tiene mucho poder, si Él quiere me sana. Y cuando al final todo decía que era cáncer y cuando lo operaron le dijeron que no, el doctor le dijo, tú tenés más suerte que Alma. Me dijo, no, yo no tengo suerte, yo tengo un Dios que sana. Porque nuestros pensamientos no son los pensamientos del Señor. Y la voluntad del Señor es buena, siempre agradable, siempre perfecta. Amén. Vamos a leer otra cita bíblica que está en Gálatas 4. Cuatro. Ya, dejémosla ahí. Todavía no la vamos a leer, pero dejémosla ahí, porque si nos vamos a referir a eso. Estamos estudiando el Nuevo Testamento, para los que están metiéndose en las clases. Cuando estudiamos el periodo intertestamentario, me pareció tan interesante porque es el periodo que no aparece en la Biblia. Por eso se llama intertestamentario, porque es lo que aparecía entre medio de los dos testamentos. Entonces no está en la Biblia, no está escrito. Nos tocó estudiar esa parte, no estaba en la Biblia, había que estudiar afuera y nos tocó estudiar historia universal, ir a estudiar los griegos, ir a estudiar los sirios, ir a estudiar Roma, ir a estudiar todo lo que pasó desde que los judíos habían sido exiliados y habían vuelto a Jerusalén. ¿Qué pasó hasta cuando de repente nos encontrábamos con un Nuevo Testamento donde ya no estaba ni los babilónicos ni Persia y de repente nos encontramos los romanos? Decíamos, ¿qué pasó entre medio
que de repente es como que, yo decía, es como que estaba el telón abierto con un escenario en que teníamos a judíos ahí, persas y todo, y de repente se cerraron el telón, cambiaron todo el escenario, lo volvieron a abrir y teníamos otro mundo, y teníamos romanos, y teníamos a Herodes, y no sabíamos quién era Herodes, y no sabíamos por qué habían como cambiado todos los personajes en la historia. Y nos tocó ir a estudiar eso, y entendí en realidad algo que me llamó mucho la atención, que decía en realidad toda la historia universal, toda esta historia de estos grandes imperios, de estas grandes culturas que nos tocó estudiar en el colegio, a los griegos, a los romanos, ya que nos tocó estudiar a Alejandro Magno, a Herodes el Grande, todas esas cosas que nos tocó estudiar alguna vez. Yo digo, todo eso fue finalmente utilizado por Dios para preparar el escenario que necesitaba para que Jesús viniera a la tierra. Porque cuando terminó el Antiguo Testamento, estaban los judíos por ahí hablando su idioma, era un pueblito ahí tal vez desconocido para el resto, y de repente, en estos 400 años que le llaman años de silencio, o en este periodo intertestamentario, resulta que se levanta un imperio griego con esta cultura helenística, donde se empieza a hablar un idioma en común, que era el idioma griego, donde esta cultura hace que todo cambie, donde de hecho después se levanta el imperio romano, que era una vil copia del imperio griego, y donde se seguía hablando la lengua griega, y donde todo esto tuvo que armarse para poder hoy día tener la palabra del Señor. Porque en el Antiguo Testamento solamente estaba escrito para los hebreos. Todos los rollos del Antiguo Testamento estaban escritos solo para el pueblo judío. Y en ese periodo se escribió la Septuaginta. ¿Se acuerdan que lo estudiamos también hace años? Lo estudiamos de nuevo. Se escribió esta Biblia, la Septuaginta, que era todo el Antiguo Testamento, que es lo que tenemos hasta hoy en día. Y todo esto tuvo que armarse para que cuando viniera el Mesías, el mensaje del Señor pudiera ser entregado. Como el Nuevo Testamento se escribió en griego y luego se pudo traducir a todo el resto de los idiomas. Porque todo la historia universal finalmente se movió de tal manera las piezas que tuvo que estar todo armado para que viniera el Señor. Para que el mensaje del Señor pudiera llegar hasta hoy, 2000 años después que Jesús ya se fue, nosotros podemos tener en nuestras manos la Escritura. Entonces, a lo mejor en ese tiempo, cuando usted iba, no sé en qué curso, en quinto, sexto, séptimo, octavo, no sé qué curso de que estudiamos estas civilizaciones, a lo mejor no lo entendíamos. Pero entenderlo después y decir en realidad toda la historia del universo tuvo que modificarse, tuvo que moverse de tal manera, porque todo es para el Señor, todo es del Señor, todo es de Él y para Él. Nació Jesús, ¿y por qué no vino antes? Porque se debían cumplir muchas cosas. Y el Señor estaba preparando el momento. Aquí dice Gálatas 4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Él no podía venir antes porque debía cumplirse un tiempo. ¿Ya? Entonces dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios ahí envió a su Hijo, no antes, cuando se cumplió el tiempo correcto, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Y el 5 dice, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Ese fue el momento correcto que Jesús tenía que venir para que nosotros pudiéramos tener salvación, para que nosotros pudiéramos alcanzar el Evangelio. ¿Ya? Este fue el momento el que el Señor preparó. Entonces a lo mejor cuando uno lo lee así nomás, a lo mejor no entiende como la magnitud de lo que pasó en ese momento. Pero decir, en realidad, hasta el Señor ocupó a personas como incluso a Alejandro Magno, ¿ya? O incluso más atrás a personas malvadas, a lo mejor como Nabucodonosor, y que el Señor las tuvo que usar como instrumento para poder cumplir sus profecías. En Marcos capítulo 1, verso 15, dice,
Marcos 1:15. ¿Está el pastor? ¿Molesta? Marcos 1:15. Amén. Diciendo, el tiempo se ha cumplido. Estas son palabras de Jesús, ¿ya? Y dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. De hecho, hoy día leímos esta cita bíblica en el estudio de la mañana, cuando estuvimos hablando de que Jesús inició su ministerio. El otro día nació una pregunta en la clase. El Denny dijo, ¿por qué Jesús no vino antes? O sea, ¿por qué Jesús no se bautizó antes cuando estuvimos en la clase del bautismo? Y yo dije, ¿qué le voy a responder? Entonces, por supuesto, yo respondí al comodín y yo dije, porque estaba esperando el tiempo del Señor, al tiempo del Padre, porque no me sabía la respuesta. Pero igual estaba buena, pero estaba incompleta. Estaba buena, sí. Yo dije, estaba esperando el tiempo del Padre, que el Padre le dijera. Entonces dije, ya, para la próxima clase le tengo la respuesta correcta o completa. Y la respuesta completa era porque el Nuevo Testamento, en el libro de Hebreos, nos enseña que Jesús fue sumo sacerdote. Y la ley decía que el sumo sacerdote debía al menos tener 30 años. Y Jesús fue sumo sacerdote, dice que Él vino para cumplir la ley. Entonces, Él para poder ser llamado sumo sacerdote tenía que tener la edad que la ley decía. Por eso es que no fue antes, porque además que había una costumbre judía que decía que si los jóvenes antes de los 30 años eran como inmaduros espiritualmente, que eran solo jóvenes entusiastas, y que después de los 30 años tenían la madurez espiritual suficiente, ¿ya? Incluso antes de esa edad no podían leer el libro de Cantar de los Cantares porque es considerado un libro erótico y no lo podían leer antes de los 30 años. Entonces Jesús a los 30 años inició su ministerio y dice así, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Y ahí dice Jesús, el tiempo se ha cumplido, Él estaba esperando el tiempo del Padre. Cuando el Padre le dijera, cuando el Padre dijera, ahora es, entonces ahí ocurrió. Y el día del bautismo fue que el Señor le dijo, este es mi Hijo amado, en Él tengo complacencia. ¿Ya? Fue la voz del Padre en su bautismo. En el libro de Eclesiastés, en el Antiguo Testamento, hay una palabra muy conocida que siempre que hablamos del tiempo, este es el capítulo que no puede quedar fuera. Eclesiastés 3. Eclesiastés, escrito por Salomón. 3:1. Dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Este capítulo, si uno lo sigue leyendo, dice, hay tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar, tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar, tiempo de curar, tiempo de destruir, tiempo de edificar, tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar. Tiempo de esparcir piedras, tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar, tiempo de abstenerse de abrazar, tiempo de buscar, tiempo de perder, tiempo de guardar, tiempo de desechar. ¿Ya? Vamos a dejarlo hasta ahí, porque sigue. Mientras leía esto, recién me acordé que una vez le envié esta palabra a una amiga que estaba triste. Y me decía, la gente no deja llorar, porque a veces la gente está triste porque le pasan cosas muy graves. Pero la gente tiende a decirte, tú eres fuerte, no debes llorar, porque debes ser fuerte. Entonces, hay gente que se tiene como que guardar esa pena y no llorar,
Porque la gente a tu alrededor espera que no llores. Porque la gente a tu alrededor espera que tú demuestres valentía, que demuestres como mucha entereza. Pero aquí Eclesiastés nos dice hay tiempo para todo. Hay tiempo de reír, pero también hay tiempo de llorar. Cuando vienen, pasan cosas malas y alguien está triste, yo aprendí a decir, llora, porque es tu tiempo de llorar. ¿Ya? Después del tiempo de llorar, vendrá un tiempo para dejar de llorar. Pero cuando estás triste, es tu tiempo de llorar. Y a veces nosotros pecamos a ser un poco como malvados, sin darnos cuenta, cuando le decimos a la gente, no llores, no llores, no llores aunque estés triste, no llores porque se ve mal. Como cuando el niño se cae, se saca la mugre, así, viene con la rodilla toda pelada y uno le dice, no llores porque te ves fea. No importa si se ve fea, si se pegó, se peló toda la rodilla, que llore. Y a veces pasan esas cosas, vienen dolores muy grandes. Le dicen, no llores porque se ve mal que llores. Yo creo que por amor nosotros debemos estar para consolar, para dar un abrazo cuando la persona esté triste, decirle no llores, a lo mejor es mejor decirle llora conmigo, porque si estás triste yo voy a estar ahí. Si necesitas un abrazo, yo voy a estar para darte ese abrazo. Si necesitas una palabra, yo te voy a dar una palabra. Si quieres estar solo, no importa, igual voy a estar contigo. Porque a veces cuando uno está mal, uno piensa, es que en realidad a nadie le importa. Mejor estoy solo porque a nadie le importa, porque nadie me quiere. Pero en el momento de demostrar, yo estoy presente, estoy contigo, somos hermanos, somos familia, somos amigos. Y esta es la última cita bíblica con la cual yo quiero terminar, que es un salmo, el Salmo 31, 14. El otro día la Vale, que no vino hoy, pero me preguntaba, ¿tiene alguna cita bíblica que como que te haya marcado alguna vez? Yo le dije, sí, Salmo 31, 14. Esta cita bíblica, yo no sé si les contaba, pero si no les conté, o si ya escucharon la historia, ¿qué importa? La escuchan de nuevo, ya igual que los abuelitos que vuelven a contar lo mismo. Yo, cuando iba a la universidad, hace tiempo ya, sí, hace tiempo, hace como 20 años más de 20 años, más de 20 años porque yo creo que cuando iba como en primero de la U, así que más de 20 años. El primer año fue muy difícil, en verdad, fue muy difícil para mí, muy difícil. Yo había estudiado en un colegio comercial, secretariado ejecutivo bilingüe, y ya no me acuerdo nada de inglés, nada, yo hablo tanto inglés como la de Dios. La bromita. No, yo no hablo nada de inglés. Pero yo había estudiado así secretariado y entré a una carrera científica donde la verdad el primer año fue muy, muy difícil. Entonces la verdad yo creo que yo estaba como medio deprimida, no sé. Nunca fui al médico por eso tampoco, pero sí tuve como varias enfermedades que eran como del sistema nervioso, estaba media histérica porque me costó en realidad bastante. Y yo decía, ¿por qué estudié esta carrera? ¿Por qué no estudié otra cosa? ¿Por qué no estudié contabilidad o algo así? Hubiera sido muy bien. ¿Por qué estudié esto? Y después decía, no, ya, voy a poder, el Señor me va a ayudar y todo. Pero en medio de esto, de todas mis penas, dormía en un camarote, en la parte de abajo. Era bien bajito, entonces las tablas me quedaban por aquí nomás. Y en las tablas de arriba yo escribí, mas yo en ti confío, oh Jehová. Y digo, tú eres mi Dios. Salmo 31, 14. Entonces cuando pasaba cualquier cosa yo decía, Señor, tú me vas a ayudar y yo voy a poder, porque yo en ti confío, Jehová. Tú eres mi Dios. Entonces yo abría los ojos y en la tabla de arriba estaba escrito, mas yo en ti confío. Y el siguiente versículo empieza así, dice, en tus manos están mis tiempos. El 15, el 31, 15. Después sigue para allá, pero yo lo leí hasta ahí no. Porque esa era la palabra que sentía que era la palabra para mí.
Mas yo en ti confío, oh Jehová, digo, tú eres mi Dios, en tu mano están mis tiempos. Líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. Ese es el versículo completo. Pero yo siempre lo leí hasta ahí. En tu mano están mis tiempos. Hoy día estamos pasando por una situación muy difícil con mi esposo, que toda la iglesia sabe. Y yo le decía al Señor, ¿por qué no lo sana ahora? Entonces, digo, yo no sé, el tiempo del Señor. Digo, Señor, sana a mi esposo. Y yo quisiera decirle que el Señor me escuchara y que en el mismo instante lo sanara. Y que me dijera, oh, mira, me sané. Pero no ha pasado y no sé cuándo va a pasar eso. Pero yo sé que mis tiempos están en las manos del Señor. Que los tiempos de Mauricio están en las manos del Señor. Yo le decía una vez al Señor, cuando les conté, yo le dije, como introducción, el Señor ha sanado 2 veces milagrosamente a Mauricio. Y ahora parece que quiere hacer una tercera. La primera vez a Mauricio le iban a operar porque era sordo de un oído. Y cuando iba a entrar a pabellón se dieron cuenta que escuchaba. Y ya no lo operaron. Era pequeño, no sé qué edad tenía, pero era niño y después nunca más fue sordo. Después, cuando teníamos a la Paulina chiquitita, como de 4 meses, una vez Mauricio gritaba de dolor. Lo llevamos a la clínica y tenía múltiples úlceras en el colon. Aparecían las imágenes y todas esas úlceras. No sabíamos por qué, pero me llama el médico y me dice, señora, hay que estudiarlo porque esto o es cáncer de colon o es la enfermedad de Crohn, que es más o menos la misma cosa. Y le van cortando el intestino de a pedacitos. Y yo no voy a creer, estaba el teléfono llorando. Y yo decía, no, Señor, por favor, no. Pero mis pensamientos no son los pensamientos del Señor. Así empezamos esta palabra, mis pensamientos no son sus pensamientos. Entonces cuando me dijeron eso, parece que delante de mí pasó todo así la vida de, oh, voy a estar así, no sé, haciendo bingo. Quizá qué voy a tener que hacer, vamos a tener quizás qué cosa hacer porque mi esposo tiene cáncer. Pero el Señor usó como instrumento a hermanas de esta misma iglesia, que fueron a orar por él, a la hermana Ruth, a la pastora Zulema, fueron a orar por él a la clínica. Y Mauricio decía, yo sentía como fuego, como algo en el abdomen. Después él se fue de alta y dijeron, tiene que tener una dieta especial. Y el Mauri, como un niño chico amurrado, dijo, yo no quiero dieta especial, yo quiero comer normal. No quiero comer carne sin grasa, no quiero comer papas mayo sin mayo. Yo quiero comer como todos comen. Y el Señor lo sanó. Y después le siguieron haciendo estudios y nunca supimos por qué tuvo esa úlcera. El doctor dijo, nadie hace úlceras porque sí. Si hizo úlceras fue por algo. Y nunca más hizo úlceras. Y ahora no tenemos ni idea por qué el corazón está como está. De hecho, el doctor ni siquiera sabe bien qué diagnóstico ponerle ahí, pero sabe que el corazón está fallando, que tiene arritmia todos los días. Pero el Señor tiene el poder para hacerlo. El Señor tiene el poder como lo ha hecho antes. El Señor ya ha hecho milagros antes. Pero yo no sé cuándo, porque en sus manos están mis tiempos, sus tiempos. Nuestros tiempos están en las manos del Señor. Tal vez yo le estoy hablando de mi situación personal, porque es la que yo conozco de cerca. Pero tu situación personal, el Señor también la conoce. Tal vez el día tú le estás pidiendo al Señor algo, le dices, Señor, mira, este es mi problema. Incluso a lo mejor le traes una solución porque tú crees que tu plan es el mejor. Entonces tú le dices, Señor, yo quiero que esto pase mañana, y mañana no pasa. Entonces el día siguiente, y no pasa. Entonces tú dices, Señor, pero ¿por qué no? Si mi plan era tan bueno. Pero el Señor hoy te recuerda y te dice que sus pensamientos son más altos que los tuyos. Que tus pensamientos no son sus pensamientos. Y que tus tiempos no son como sus tiempos. La manera en que nosotros incluso medimos el tiempo no es la misma manera que el Señor mide el tiempo.
Y el tiempo del Señor es correcto. A veces son situaciones amorosas, situaciones familiares, situaciones de enfermedad, situaciones económicas. Muchas veces, a lo mejor todos hemos estado en situaciones en que no nos dan los números, en que no nos alcanza el dinero, en que decimos, Señor, no veo solución, no veo de dónde. Y de repente no nos damos cuenta como de alguna manera se solucionaron las cosas. A veces hay situaciones que parecen como increíbles, pero ocurren porque el Señor obra de manera que a veces a nosotros no se nos ocurrió, porque sus pensamientos son más altos que los nuestros. ¿Se acuerdan cuando estaba ahí Job diciéndole, Señor, pero por qué pasa esto? Job no lo podía entender. Y le dice el Señor, ¿dónde estabas tú cuando yo creé todo? ¿Dónde estabas tú cuando yo creé el universo? El Señor no necesitó el consejo de nadie para crear todo lo que existe. Entonces, si hoy día tu plan el Señor no lo responde tal cual como tú quieres, recuerda, sus pensamientos son más altos que los míos. Sus tiempos son los correctos. Mis tiempos a lo mejor están equivocados, pero sus tiempos son los correctos. Hoy día yo le voy a pedir que se ponga en pie, vamos a terminar así esta palabra. Yo le regalo este versículo que tanto me ayudó a mí. Mas yo en ti confío, Señor. A lo mejor estás pasando también por una situación en que hay días malos, hay días tristes, días difíciles, hay días de prueba. Y te regalo este versículo 31:14. Mas yo en ti confío, Señor. Señor, aquí el salmista estaba escribiendo de todo lo que está pasando a su alrededor. Mis enemigos me persiguen. Pobre David, que ahí siempre lo querían matar. Estaba Saúl siempre tratando de matarlo. O sea, Saúl siempre tratando de matarlo, arrancando, pobre David. Y ahí David dice, me persiguen, Señor. Además era medio peleón David, siempre se nos estaba peleando con uno, peleando con otro. Pero le dice, mas yo en ti confío, Señor. Yo digo, tú eres mi Dios. Señor, tú eres mi Dios. Él dice, yo no confío en ti porque tú seas cualquiera. Porque uno a veces puede confiar, no, yo confío en ella porque es mi hermana. Yo confío en ella porque es mi amiga. Ay, yo confío en mi mamá. Yo confío en el pastor. Pero somos humanos y decepcionamos. No confío en mí porque lo más probable es que meta la pata cualquier día. No. Hasta ahí se me cayó la pastora misma. Hasta ahí llegó. No confío en mí, posiblemente voy a meter la pata, la embarro. Pero David le decía, más yo en ti confío, Señor. Yo digo, tú eres mi Dios. Tú no me vas a fallar. Tú eres mi Dios en medio de mi dolor, en medio de mi tristeza, Señor. Me he sentido solo, mas yo en ti confío, Señor. He sentido que nadie me escucha. He sentido, Señor, que oro y parece que no hay nadie al otro lado, como que tú no me estás escuchando. Ah, pero no, sí me estás escuchando. Porque yo en ti confío, Señor. Y digo, tú eres mi Dios. En tu mano están mis tiempos, Señor. Ahí en su corazón y en su propia oración y con sus propias palabras, ahí usted entréguele su carga al Señor. Su carga es distinta que la mía. Y yo podría de aquí inventar un montón de ejemplos y a lo mejor no le voy a juntar a lo que a usted le está pasando. Es su momento, es su intimidad, es su momento con el Señor. Que nadie lo interrumpa, que no lo interrumpa el que está al lado, es su momento. Decirle, Señor, esto es lo que me pasa, Señor. Mi plan no es tan bueno como el tuyo, Señor. Tal vez me toque llorar un tiempo porque voy a creer que no me escuchaste, Señor, que no respondiste mi oración y que no cumpliste mi plan tal cual como yo quería, Señor. Pero ayúdame a entender
que tus pensamientos son más altos que los míos, Señor. Ayúdame a entender que tus tiempos son mejores que mis tiempos, Señor. Que tus planes son mejores que mis planes, Señor.